Muchas gracias a nuestros suscriptores y a nuestros seguidores que ven una nueva entrevista en Venerables. No olviden visitar mi café en la Pradera y San Salvador de lunes a sábado de 9 a 6 y los domingos de 9 a 2. Aunque las grandes guerras quedan marcadas por las armas de destrucción masiva, existen organismos pequeños, imperceptibles que pueden llegar a causar mucho más daño. Algo que quedó claro en el último año, cuando un virus que no lo puede ver el ojo humano cambió la vida de todos. Hoy entrevistamos a una experta en organismos minúsculos, pero con mucho poder, una experta en microbiología. Proveniente de una familia humilde, quizás nunca pensó estar en el centro de la tormenta como lo está hoy día. Sin embargo, su nombre sonó mucho durante las últimas semanas. Es la segunda persona con un grillete que entrevistamos en Venerables, y ella es Linda Guamán. ¿Cómo estás, Linda? Estoy bien, qué bueno el dato de la segunda persona. ¿Quién fue la primera? Me causa. Paola Pavón. Mira, ok, no conozco a Paola, pero bueno, cada vez soy más simpática con todos aquellos que usan un grillete. Me imagino. Eres una de las científicas más prominentes de nuestro país. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo decidiste ser científica? ¿Es una casualidad o desde niñita pensabas? Bueno, como tú decías, creo que porque mi familia no tiene muchos recursos económicos, la educación siempre fue una esperanza de poder salir de un círculo de pobreza. Y mis papás tenían clarísimo eso, que tenía que estudiar para... Y yo creo que el resto fue accidente, nada más. Me equivoqué full de carrera, me retiré de la universidad, no sabía qué quería hacer. Hice producción y dirección de radio, tengo un título de eso, obviamente no me dedico a eso, pero así de tumbo en tumbo acabé encontrándome con una mujer científica al final de la universidad y por eso estoy aquí. Fue un accidente. O sea, que te retiraste. ¿De qué te retiraste? Yo estudiaba ingeniería en alimentos y también por producción y dirección de radio y entró en mi vida la vocación religiosa para ser monjita y por eso abandoné la universidad, las dos carreras. De hecho, con la colegiatura de la universidad me escapé con mi mejor amiga y nos fuimos a territorio guaraní con las hermanas franciscanas y estuve ahí 6 meses para hacer mi aspirantado a religiosa. Y cuando terminaron esos 6 meses me di cuenta que no quería hacer eso y volví a la universidad y terminé las dos carreras y ya el resto también. ¿Sigues siendo religiosa tú? Llevé muchos años en los que ya no era católica en sí, pero sí religiosa. A pesar de que soy científico, reconozco algo mucho más grande que yo y que lo que yo entiendo. Y con lo que me ha pasado últimamente, estoy rezando más. Sí, pero ¿se te ha hecho difícil tal vez conjugar la ciencia con la religión? Sí, es difícil, porque además mi familia es cuencana y ellos son súper conservadores, son súper católicos y entonces intentar explicar algunas cosas para ellos. Por ejemplo, yo estoy a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Obviamente para un católico estricto eso no está bien. Entonces claro que me causa conflicto, pero intento dar la mejor explicación que puedo para que entiendan. También quisiste seguir medicina, ¿verdad? Quise seguir medicina por muchos años en el colegio porque en mi época, no sé, creo que somos contemporáneos, no sé, teníamos que escoger carrera en el colegio y yo seguí químico biólogo, entonces era enfocado para ser médico, pero tampoco me decanté por eso, no me gustó. O sea, que fuiste dando tumbos de ahí Sí. un poco. Verás, yo me inscribí en ingeniería, me inscribí en biología, me terminé matriculando en ingeniería agropecuaria y al final me cambié a ingeniería en alimentos. Nos contabas, ¿no? Que te escapaste y hiciste un retiro para hacer misiones en la Orden Franciscana. Esto fue en la Amazonía. Sí. ¿Cómo influyó esa experiencia en ti? Yo creo que inclusive esto que está sucediendo ahora pues va a definir mi carácter futuro y esa experiencia también lo hizo. Creo que no había sido yo tan consciente hasta el 2005, que fue el año en el que decidí dejar la universidad, de lo privilegiada que era, a pesar de que siempre consideraba que era clase media baja. Conocer la verdadera pobreza extrema era algo que no había pasado por mi cabeza y cuando fui al Oriente lo pude ver. El drama de las petroleras en territorio guaraní, todo lo que pasa allá y además ver que los únicos seres humanos que en ese momento estaban allá dando la vida por nuestros indígenas eran todos extranjeros, colombianos, españoles, no había un ecuatoriano. O sea, eras la única ecuatoriana ahí. Con alguna hermana con la que me tocó hacer la misión, sí. Entonces, eso también fue gritante para mí, ¿no? Darnos cuenta que en esos territorios súper olvidados hay mucha gente que no quiere ir. ¿A qué provincias de la Amazonía fuiste? Fui a Nuevo Rocafuerte, eso está
En esa época en canoa, desde el Coca, 12 horas en canoa por el Napo. Uf, un viaje largo. Sí. Tienes una maestría y un doctorado en microbiología. Ambos títulos los obtuviste con becas. Sí. ¿Es difícil ser becaria? Bueno, fue más difícil ser becaria de la San Francisco porque es muy exigente. Como becaria de la Senacid, yo no diré que es difícil, pero tenemos el compromiso de regresar y regresar a un país en el que no hay trabajo. Es difícil. Los becarios estamos muchos haciendo Uber, haciendo traducciones, muchos estamos trabajando en cualquier otra cosa porque estamos sobrecalificados. Y entonces eso no es tan sencillo. El tener que sí o sí regresar al país, lo cual yo creo que es un acierto porque te deberíamos contribuir, debería ahora analizarse, porque si finalmente no hay lugares en los que puedas trabajar, pues es mejor que te puedas quedar afuera y luego regresar. Entonces esa parte para mí es difícil de ser becaria. Y sin embargo, tú como persona que accedió a esto, ¿crees que hay las suficientes oportunidades para las personas que se quieren dedicar a la ciencia de becas? Yo creo que depende mucho de qué área de la ciencia hagas, porque un cuestionamiento a los becarios es, pero no regresen a pedir empleo, regresen a generar empleo, ¿no? Pero ¿y si hiciste matemática pura en tu doctorado? No es tan fácil crear empleo. En general, los que hacemos la parte de ciencias biológicas en el país tenemos la opción de entrar a las universidades como docentes o investigadores. Ese es como el 90% de nuestro campo de trabajo. Para mí el otro sería crear una empresa de biotecnología, que es a lo que me dedico. El financiamiento es impensable, es algo que yo no sé cómo podría acceder a un financiamiento para crear una empresa de desarrollo biotecnológico. Entonces es complicado y mucho más si es que estás en estas áreas. Claro, tendrías que más o menos tener un laboratorio, ¿verdad? Tendría que tener un laboratorio grande además, porque la idea sería producir algo para poder dar trabajo y poder cerrar este círculo de, ok, el país invirtió en ti y regresa tú y haz algo por el país. Finalmente, transferencia de conocimiento cuando das clases también es algo por el país y eso es lo que estamos haciendo varios. Y más o menos, tú como microbióloga, ¿cuánta inversión se necesitaría para generar estos laboratorios para los becarios? Depende del área. En mi área en biotecnología yo necesitaría por lo menos unos $200,000 para poder tener algo con más o menos que es lo que yo quiero hacer. Y un capital semilla, yo este año acabé de conseguir un capital semilla de $40,000. Una sexta parte casi. Exactamente. Pese a eso, igual tuviste problemas con la Cenecit, ¿no? Cuando se Sí, pasó eso. tuve problemas con la Cenacid porque lo que está pasando es que el IFDH anteriormente, que era el Instituto del Fomento al Talento Humano, fue absorbido por la Cenacid en este gobierno. Y eso ha creado problemas porque, claro, varios funcionarios, los procesos de los becarios pasaron a manos de la Cenacid. Yo siento que no hubo una comunicación tan eficiente. Muchos de nuestros expedientes como que no llegaron completos, como que documentos se perdieron. Y eso hizo que cuando nos liquiden, de pronto nos liquiden en función de lo que ellos tenían, que no es necesariamente lo que nosotros entregamos. $6,000 me parece que te pedían a $6,000 ti. tenía que devolver por un seguro de salud del cual yo tenía todas las facturas que se había pagado. Entonces me ayudaron algunos abogados, el Defensoría del Pueblo, fui a la Cenacid, peleé, finalmente ellos revocaron eso. Todavía no me he notificado de lo que sí tengo que pagar, que yo soy consciente, que creo que son como $1,000. Así es que la verdad es que con todo lo que se me vino ahora, ese es mi mal menor. Me imagino. Luego entraremos a estos males mayores, sino para dar un poco de contexto y la gente sepa quién es Linda, por ejemplo. Mi hermano es biotecnólogo, me comentaba un poco de ti porque él ha visto entrevistas y más o menos también apunta a estos fondos semillas. En algunos te encontró y no. Me contaba, por ejemplo, que uno de tus, o sea, que tu emprendimiento busca generar carne. El premio que recibí de parte del GAP Summit como uno de los líderes del futuro en biotecnología en el mundo era el proyecto Desarrollemos una plataforma que intentaba imitar moléculas para que la carne vegetal sepa idéntico a la carne humana, la carne de animal, ya nos dice caníbales, carne animal, ¿no? Entonces, este proyecto lo presenté en el 2019, quedamos en el top 5, nos fue súper bien. Pero en sí mi laboratorio estoy yéndome por otra línea de investigación ahora, que es básicamente utilizar microorganismos como pequeñas fábricas para producir compuestos de interés industrial.
o médico, etcétera. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, en realidad lo hacía mucho más antes de la pandemia, ¿no? Con la pandemia creo que la vida de muchos investigadores cambió. Bueno, investigadores de todo el mundo en realidad, los Personas. investigadores de las personas. Igual, fuiste reconocida por el Global Biotech Revolution. ¿Qué representa para ti este reconocimiento y qué crees que representa para el país? Creo que a mí me dio plataforma para poder hablar. Nadie antes hablaba mucho de científicos en el país. Creo que había muy poca cobertura de ese tema. Y eso nos dio a varios plataformas para poder empezar a hablar, ser entrevistados. En Ecuador estamos haciendo investigación, era súper bonito. Y yo siempre pensé que iba a tener esos 15 minutos de plataforma y dije, además voy a hablar de otros temas, que no tenemos plata para hacer investigación, que hay muchísimo machismo en la parte de ciencia. Quería mucho hablar de esos temas y empecé a hablarlo cada vez que me entrevistaban por el tema de mi premio. Introducí esos otros temas y se acabó haciendo una cosa más grande. Entonces de pronto me entrevistaban por el asunto de género y por la falta de recursos y se fue haciendo más grande. Pero para que sepas, yo no soy la única ecuatoriana que recibió ese premio. Hay varios otros. ¿A qué entrevistamos a Inti? No, el INTI recibió el premio del MIT, pero a los innovadores menores de 35 es otro premio. El premio que yo recibí de uno de los 100 líderes del futuro en biotecnología lo han recibido otras personas en el Ecuador, pero no se ha dado tanta cobertura. Bueno saberlo, lo haremos. Y a veces a mí me han atacado ¿por qué a ti? Yo no sé. Yo no te pedí la entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Es como, finalmente es una cosa que yo no entiendo muy bien cómo sucede, pero hay por lo menos 3 personas más que han recibido el mismo premio. Claro, seguramente son menos mediáticos, también es una falla de nosotros. Para ir un poco más ya a los temas coyunturales y que son los temas fuertes, ¿no? El 19 de febrero acoges las disposiciones del fiscal Alberto Santillán y te colocan un grillete. ¿Cómo describes la sensación de llevar un grillete? ¿Qué es para ti llevar un grillete ahora? Para mí es un símbolo de injusticia ahora. Hoy veía medidas cautelares que le dieron a Jacobo Bucaram, ¿no? de poder tener arresto domiciliario. Obviamente él sigue siendo inocente, porque la presunción de inocencia es para todos los seres humanos, y en el caso de él también. Pero sí me hace cuestionar por qué la secretaria de Salud, Jimena Barca, tiene dictamen de prisión preventiva, por qué yo uso un grillete, porque en estos días se vio un caso de violación horrendo y al presunto violador le dictaron que se presente en la corte. ¿Cómo se escoge eso? Es algo que yo no puedo entender. Sé que estoy fuera de mi área, sé que es un tema legal, pero a las claras hay un componente de justicia direccionado completamente. Entonces, para mí representa eso. Me veo el callo, me veo la ampolla y sé que es una injusticia. ¿Te ha complicado en la vida? ¿Da complicaciones llevar un grillete? Sí, bueno, el día que me colocaron el grillete, yo no sabía que me iban a poner grillete, entonces me puse un pantalón tubo, porque así yo los uso, y entonces me tocó romper el pantalón. Para los siguientes días he tenido que romper los pantalones para poderme poner. Ahora estoy utilizando botas un poco más altas de tobillo, justo para que el grillete se levante y no me lastime tanto estos huesitos que tenemos saliditos en el pie. El ejercicio es más complicado porque duele. Además, esta cosa es un teléfono, entonces luego como bebé tienes que ponerte el pie cuando te llaman del ECO 911 para dar respuesta. A veces estoy dando clases y me suena, ¿no? Y les tengo que decir a mis alumnos, perdón, voy a responder el grillete. Es complicado. ¿Es un teléfono el grillete? Sí, es un teléfono. Tienen ahí, te pueden llamar. Ajá, mira, eso no lo sabíamos nosotros. Yo tampoco. Hablemos de tu vinculación al municipio, ¿no? Que es un poco lo que te ha llevado a esta situación. Teniendo una destacada trayectoria y siendo una de las caras más visibles de la biotecnología en el país, ¿por qué decidiste hacer esta pausa o pausar a medias tu carrera académica, tu carrera como científica, para vincularte al municipio? Yo uso mucho las redes sociales para hablar de varios temas y en el contexto de la pandemia estaba criticando fuertemente la actuación de los entes de control que tenían competencia para manejar la pandemia. Entonces estaba criticando mucho desde Twitter al Ministerio de Salud, al ARCSA, al INSPI, ¿por qué no estamos comprando pruebas? ¿Por qué no estamos haciendo diagnóstico? Etcétera. Y era mucho más cómodo que esto, ¿verdad? Y para que veas lo paradójico de esto, yo al alcalde Jorge Yunda no lo conocía para nada antes de esto. Yo ni siquiera voto en Quito, entonces que ni siquiera voté ni a favor ni en contra, simplemente no tenía referencia de él. Y el único contacto que tuve con el alcalde es peleándome en Twitter.
con él en abril, porque el alcalde colocó un post en la página web del municipio y su cuenta personal acerca de algunas recomendaciones para evitar contagiarse de la COVID. Y entonces la comunidad científica, y yo incluida, criticamos fuertemente ese post porque no tenía evidencia científica de esas recomendaciones. Y yo le critiqué. Y él me escribió por interno a decirme, doctora, pero mire, aquí está mi sustento. Yo estoy diciendo esta recomendación porque a mí me mandaron este documento y nos ponemos a discutir por interno en el Twitter de que esa evidencia no era robusta, por qué no servía, por qué él no debería como máxima autoridad compartir esas cosas. Y yo creo que eso me hizo ganar el respeto del alcalde, además de las cosas que tú sabes, ¿no? De mi trayectoria. Y un mes después él me invita a formar parte de la Secretaría de Salud. Entonces así tomé la decisión porque finalmente como microbióloga y además yo hago PCR en mi día a día, como tú entrevistas, y al saber que la PCR era una herramienta importante para contener la pandemia, yo decía, yo puedo ayudar. Entonces, yo decidí un día en marzo, ya va a ser un año, de mi propio bolsillo me compré un pasaje, molesté muchísimo en redes sociales a Catalina Andramuno, la ministra de Salud de la época, de que me dé una cita. Y por la presión mediática del Twitter, ella me da una cita a la mitad de la pandemia y me dice, ya, ven, ¿qué quieres? Entonces yo me compré un pasaje y me fui a Guayaquil y le presenté una iniciativa que tuve junto con mis colegas investigadores de, tenemos los laboratorios, nosotros sabemos hacer PCR, le queremos ayudar a hacer diagnóstico. Y le presenté eso a ella, le presenté también al vicepresidente en el COE, la iniciativa. Y claro, estuvieron súper abiertos a que les ayudemos, porque era claro que Ecuador no iba a poder hacer diagnóstico a la velocidad que se necesitaba. Y eso sucedió, luego Catalina salió del ministerio y yo pensé que se acababa toda la iniciativa y la idea de ayudar. Y sube Juan Carlos, que es amigo, porque mi esposo trabajaba en esa época en la UDLA y yo conocí a Juan Carlos. Y entonces él me ayudó muchísimo a que el ACES acredite los laboratorios de las universidades. Y hoy en día tienes muchísimas universidades haciendo diagnóstico, de eso me da muchísimo orgullo. Eso me llevó a que cuando el municipio compra pruebas, piense el alcalde en mí para ayudar a utilizar esas pruebas. Y por eso tomé la decisión, porque siento que puedo ayudar. Te esperamos, Yunda. Si es que puedes venir algún día. Ojalá venga algún día, Jorge. Llegas en junio, ¿verdad? Así es, el 16. En plena crisis sanitaria, escándalos de corrupción. ¿Fue difícil tomar la decisión? Sí, fue difícil porque cuando me llamó el alcalde a pedirme que colabore, yo lo primero que pensé, y toda mi familia, imagínate lo que me dicen ahora, ¿no? Que me ven con un grillete, toda mi familia me dijo que no acepte, ¿no? Decían, esa Secretaría de Salud acaba de salir, el secretario, le están acusando de peculado, ¿por qué te vas a ir a meter ahí? Pero cuando yo supe que Jimena era la nueva secretaria, y de hecho Jimena me llama, ahí es cuando, pues al ver una mujer como Jimena, con las credenciales que tiene, salubrista, feminista, un récord impecable en la función pública, yo sentí que era alguien con quien yo podía trabajar, y por eso decidí aceptar a pesar de todo. Inclusive, yo sé que esto no debería ser relevante, pero para mí me representa un perjuicio económico. Como investigadora yo ganaba muchísimo más. Pero le llamé a mi rector y le dije, dame chance 6 meses, voy a ayudar en el municipio y regreso. Las palabras de mi rector fue, vas a regresar llorando. Y así es, tal cual. ¿Te arrepientes de la decisión? Tengo días en los que sí, no te voy a mentir. Especialmente el día que mi mamá sufrió conmigo en la audiencia, al saber si me iban a dictar prisión preventiva o no. Yo lo aguanto, pero ver a mi mamá llorar por no saber si me iban a dar prisión, eso sí me hizo arrepentirme. Pero cuando veo el trabajo que hemos hecho con Jimena todos estos meses y con toda la gente en la Secretaría de Salud, porque tenemos un centro de atención temporal, brigadas comunitarias, porque tenemos rastreadores, porque tenemos gente haciendo pruebas, ahí ya no me arrepiento, pero tengo días. Un rato que... sí, mejor. Un cafecito. Gracias. Es un delicioso toncalate. Gracias. Toncalate. Qué lindo plato. Gracias.
Estos riquísimos cafés. Gracias. No se olviden de visitar mi café, San Salvador y La Pradera, lunes a sábado de 9 a 6, domingo de 9 a 2. Cuando tú entras, hay una dicotomía, ¿no? Una discusión entre los académicos. Por un lado, eres como una mirada técnica, que es lo que le ha faltado a las secretarías que se han convertido en puestos políticos. Pero por otro lado, otros académicos decían que tal vez tu especialidad no era la más indicada para el tema porque hay Epidemiólogos, y salubristas, exacto. Qué bueno que tocas el tema. Creo que la gente piensa que yo tomo las decisiones epidemiológicas de salud pública, de emergencia, en la Secretaría de Salud. Y la realidad es que tenemos un equipo tan técnico que tenemos un PhD en epidemiología, que solo se encarga del manejo epidemiológico de datos. Tenemos a la Jimena, que tiene una maestría en salud pública. Es ella la que ha armado la estrategia integral. Tenemos un emergenciólogo. Es él el que se encarga del manejo de pacientes. Tenemos médicos. Yo lo único que hago, mis colegas que están en la secretaría lo saben, es dedicarme al tema de pruebas, porque eso es lo único que sé. Yo no tomo las decisiones de salud pública, ni de manejo de datos, ni de pacientes, porque yo no soy médico. En la Secretaría de Salud me encargo de cómo procesar las pruebas. Las pruebas se procesan con técnicas de diagnóstico molecular, que es lo que yo hago en mi laboratorio. Entonces, creo que lo que se pensó es que yo entraba como el técnico de la pandemia. Epidemiología, salud pública, no, para nada. En el COE, por ejemplo, va el doctor Francisco Pérez, es epidemiólogo, él es el que va al COE junto con Jimena. Las decisiones están súper divididas en su rama técnica. Entonces, yo creo que la gente no sabe eso. Y claro, decían, es una ingeniera en alimentos desconociendo mi doctorado, que mucho trabajo me costó, a tomar decisiones de salud pública. De hecho, cuando a mí me entrevistan, yo siempre, cuando preguntan del tema de epidemiológico, les refiero al doctor Pérez, porque él es el experto del tema. ¿Y cómo viviste, pero la dicotomía de los académicos peleándose? Yo recuerdo en Twitter todo. Claro, o sea, yo lo que decía es porque la gente, claro, no sabe qué es lo que yo estoy haciendo. Pensaban que estaba tomando decisiones de todo, o que le estaba asesorando a la Jimena en el oxígeno de los pacientes y asesorándole en la contención. Con esas cosas yo ni siquiera, en esas reuniones ni siquiera entro. Yo voy al tema de procesamiento de las pruebas. Lo tomé, al inicio me golpeó, porque estaba tan acostumbrada a que la gente hable bien de mí por un tiempo, y de pronto entrar al Twitter y dar cuenta que estaban dando palo porque la ingeniera en alimentos, sin saber nada del tema, acepta un cargo para el que no está preparada, me golpeó. Pero luego me di cuenta que era porque no tenían idea del trabajo que estaba haciendo. Yo jamás haría cosas médicas, esa no es mi área. Es como que tampoco un médico no puede hacer la parte de biología molecular porque no la sabe. Entonces cada uno a lo que hace, y yo me siento muy orgullosa del equipo que tenemos en la Secretaría de Salud. Aclarado para los que estaban en Twitter, caso pruebas PCR, ¿no? Es el tema sensible. Antes de que tú formaras parte de la Secretaría de Salud, el municipio ya adquirió 100,000 pruebas, que no eran PCR, sino RT-LAMP. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de pruebas? O sea, Claro. ¿cuál es la una, qué es la Claro, otra? ¿Fue una buena compra o fue una mala compra? Mira, voy a comenzar por en qué se parece. Las dos son técnicas de diagnóstico molecular. La FDA, que es la Agencia de Regulación de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos, por ejemplo, que es como un organismo de referencia, más en la pandemia, establece cuáles son las tecnologías que tú puedes usar para diagnosticar al virus, para diagnosticar la enfermedad, detectar el virus. LAMP está dentro de esas técnicas, y al igual que la PCR. Mira, la PCR es una técnica mediante la cual tú detectas el material genético del virus. La LAMP es una técnica mediante la cual detectas el material genético del virus. ¿Cómo llegas a la detección? Es lo que cambia. En la PCR, en un equipo, subes y bajas la temperatura por varios ciclos. En el LAMP mantienes la temperatura constante. Esa es la única diferencia que existe. De hecho, se conoce al LAMP como una variación de la PCR, variación más moderna. ¿Ok? Entonces, cuando yo llegué a la secretaría, efectivamente vi que todo el mundo, incluyendo el alcalde, llamaban a la prueba PCR. Y de hecho, no solo el alcalde, el ente regulatorio nacional, que es el ARCSA, llama a esta prueba PCR, la categoriza hasta el día de hoy, es de conocimiento público, entras a la página web del ARCSA y tú ves qué tipo de prueba es la prueba que compró el municipio y el ARCSA la cataloga como PCR. Sin embargo, en un acto de transparencia, dado que yo soy técnica,
y que sé que mis colegas iban a poder ver qué tipo de prueba, yo lo hice público en el consejo y dije, esa prueba en el estricto sentido se llama ERETELAMP, si es de diagnóstico molecular. Le conté a los concejales y a la ciudadanía, porque es una sesión retransmitida en vivo, y les indiqué que la prueba es LAMP, pero que hace lo mismo y que además el ALSA la cataloga como PCR. Pero por eso me vincula a la fiscalía. Según ellos dicen que yo oculté esa información. Pero son igual de Las dos efectivas. diagnostican. Sí, mira, bueno o malo no son palabras que yo utilizaría técnicamente porque puede ser muy subjetivo, bueno o malo. Pero son pruebas que, dependiendo de la marca, porque tampoco te voy a decir que solo por ser LAMP es mejor o solo por ser PCR es mejor. Depende muchísimo de la marca y del desempeño de la prueba. Pero todo el mundo que conozca de la parte técnica va a decirte las LAMP pueden ser igual o mejor que la PCR con seguridad. En eso no hay ningún problema. ¿Y por qué crees que el municipio no lo aclaró antes? Yo creo que no tenían asesoría técnica especializada en ese tema. No es un tema sencillo. Creo que también es eso algo que deberíamos quitar de la palestra, ¿no? La pandemia nos ha enseñado, inclusive a los que hacemos esto por años, nos ha enseñado un montón de cosas. Yo no creo que alguien que antes no haya afrontado esta parte de biología molecular sepa tanto detalle. Yo me he dedicado 10 años a hacer esto y por eso es que para mí fue fácil darme cuenta. Pero de pronto tienes un bioquímico, alguien que no hizo investigación, que no tiene por qué saber. Estos no son temas de los que se habla todos los días. Lo malo sería ocultarlos, yo estoy de acuerdo, nosotros no lo ocultamos. Ante las críticas, el municipio decidió realizar una validación de las pruebas. Sí. Tú has señalado que no era tu obligación eso. Sin embargo, se hizo el proceso. ¿Hubo presión de algún sector? ¿Y era posible hacer ese proceso en el país con lo que ha pasado con lo de la UDLA? Claro, la presión existió, sí, porque nosotros, como funcionarios públicos, fuimos requeridos desde el inicio de nuestras funciones a presentar un informe semanal ante los concejales. Cada martes a las 10 de la mañana teníamos que presentar un informe indicando a los concejales lo que habíamos hecho, porque esta ya era una compra que estaba con indicios de peculado, que estaba muy discutida, el secretario había salido, los concejales querían saber qué estamos haciendo. Entonces, créeme, nos tomábamos horas, el primer mes de trabajo en la Secretaría de Salud. Fue incansable, o sea, eran horas y horas de explicarles a los concejales qué tipo de pruebas, por qué, etcétera. Entonces, yo sí diría que en gran medida a eso correspondió todo este tema de la validación, porque, como tú mencionaste, la única persona responsable de decidir si las pruebas eran buenas o malas no era yo, no era Jimena, era la administradora del contrato. En la función pública es la única persona que decide si un contrato cumple o no cumple. Y cuando nosotros llegamos, tan había cumplido que ya se estaban usando. Ella había firmado el acta de entrega-recepción y no había ninguna novedad. Ella es la única persona que podía decidir. Mi función no era para ver si se usan o no, sino cómo usarlas. Y ahí es cuando entra el tema de las validaciones. Yo entro y teníamos una secretaría de salud que había sido allanada, que no tenías documentos. Los funcionarios estaban asustados, habían allanado sus casas también en algunos casos. ¿Y cómo comienzas a trabajar sin documentos? Y era crear evidencia entonces. Con Jimena decidimos entonces mirar la hoja técnica de las pruebas que teníamos en bodega 100.000 y ver cómo usamos. Y a mí me salta el tema de, ok, tiene 99% de sensibilidad según esto, pero ¿y a qué carga viral es capaz de leer? Y ese es un tema súper técnico, ¿no? Y yo intento explicarlo siempre con la misma analogía. No es lo mismo si yo te digo aquí, por ejemplo, que vayas a la oficina, busques un lápiz y te mando 100 veces. Y tú regresas 80 de esas 100 veces con el lápiz. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Tu porcentaje de sensibilidad es 80%. 80 de cada 100 veces que vas a tu oficina, traes un lápiz. Pero ahora yo te pregunto, si en esa oficina existen 1 millón de lápices versus existe un lápiz, ¿crees que vas a encontrar más veces o menos veces? Más veces, ¿no? Porque apenas entres vas a ver el lápiz. Y entonces por eso es que el porcentaje de sensibilidad se tiene que acompañar de algo que llamamos límite de detección, que es la cantidad. Entonces, cuando yo tenía una prueba que decía 99% de sensibilidad, lo primero que digo es, ok, pero ¿con cuánto virus? ¿No? ¿A qué carga viral? ¿A qué carga viral? Y ese dato yo no tenía. Y entonces le pido a la UDLA, ¿por qué a la UDLA? Jimena venía de la UDLA, el municipio tiene un convenio marco con la UDLA. Yo entro el 16 de junio. El 17 de junio, yo misma, con mis manos llevé los kits a validar en la UDLA.
Entonces, lo que pasa después es que, pero mira, este antecedente es importante. El ARSA ya dijo que las pruebas estaban bien. Cuando el ARSA le da registro sanitario a un dispositivo médico, que es lo que es una prueba, es tu autoridad competente avalando la parte de calidad. Tú no puedes, ni como universidad, ni como funcionario público, ni como otra institución, decirle, no, mira, yo te doy lo contrario. Tendrías que probarle al ARSA. Para nosotros la validación en la UDLA para conocer esta carga viral era con fines informativos, para saber cómo usarlas en personas con síntomas, sin síntomas. Estábamos empezando la estrategia. Pero ahí lo infortunado del tema fue que se filtró el informe de la UDLA en 4 pelagatos, se publica con un titular extremadamente escandaloso de que las pruebas son chimbas. Obviamente, al publicarse de esa forma, nadie sabía que nosotros no habíamos pedido la validación, en qué contexto se hizo. Y además, desde ese momento hasta ahora se considera el informe de la UDLA como palabra de Dios. Cuando tú no puedes dar debajo un contrato o hacer una acusación con el informe de una institución que no está acreditada ni es del ente regulatorio. Entonces, yo expliqué esto múltiples veces en el consejo. Este es un informe provisional, ¿ok? Como se hizo tanto problema mediático, nosotros teníamos que, lo que se fijó en la gente es las pruebas no sirven. ¿Cómo manejas una pandemia cuando la gente duda de las pruebas? Entonces, para nosotros se nos puso cuesta arriba desde el inicio. Entonces, fue generar evidencia, ok. Al mismo tiempo nos damos cuenta que habían errores metodológicos en la validación. No señalados por mí necesariamente. El propio fabricante, en una carta que está pública en la página web del municipio, le dice al investigador de la UDLA punto por punto por qué su validación está mal. Y él acepta repetir. Todo esto mientras manejas la pandemia. La UDLA repite. Se reafirman sus resultados. Los concejales, las pruebas son malas. Los medios de comunicación, las pruebas no sirven. Y hazles entender hasta el día de hoy que es el ARSA, que es la única institución en este país que puede decir eso. Ni siquiera, yo no puedo decir, aunque yo hubiera traído de Harvard una validación, esa validación no sirve en el país. Porque el ARSA es la que debe pronunciarse. Pero fue difícil. Entonces nosotros mandamos a validar en SINLAB sabiendo que no está acreditado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podíamos hacer otra cosa? Junio del 2020, junio, julio, los aeropuertos, tú podías viajar. Fue el momento más hermético de la pandemia. Además, teníamos que mandar las pruebas a menos 20 grados centígrados. Y ahora con vacunas tienes problemas logísticos. Imagínate en junio, julio del 2020. Mandar nuestras pruebas de afuera a validar. Entonces le pedimos criterio a SINLAB y esto lo informamos en el consejo. SINLAB emite un informe que decía cosas diferentes al de la UDLA. ¿Quién es SINLAB para el que no sabe? SINLAB es un laboratorio de diagnóstico clínico que tiene representación en múltiples países en el mundo, lleva más de 20 años sin estar en el mercado, aquí en el país. Nosotros sabemos que ellos tampoco tenían reconocimiento con la UDLA, pero otra vez nosotros no estábamos haciendo validaciones para darnos de baja el contrato ni nada, porque eso ya se había consumado el momento que la administradora dijo que todo estaba bien. A mí no me competía, a Jimena no le competía decir que ese contrato estaba bien o mal. Nosotros queríamos información para saber cómo usar las pruebas, pero para varios concejales y la opinión pública, el informe de la UDLA debe haberse tomado como sustento para que acabemos el contrato, cosa que no podíamos hacer. La única persona que podía decir eso es la administradora poniendo un informe diciendo que hay un incumplimiento, que falta algo, y ahí tal vez Jimena podía haber tomado esa decisión, pero no se podía. Es por esa razón que al tener informes de la UDLA, que a mí me causaban ruido, porque además el investigador se negó a responder cuestionamientos de otros investigadores, no quiso responderles, y con resultados diferentes que le pedimos al proveedor en Corea, porque no podíamos mandar nosotros desde aquí, que mande su laboratorio público. Es un laboratorio público, y esto es importante, no es que el fabricante validó su prueba, no. Es como que yo aquí le mandara al INSPI, haz de cuenta. Ellos tienen también un laboratorio público. Un laboratorio externo. En Corea para que valide, y el resultado de esa validación, diferente al de la UDLA. Pero claro, aquí está lo que se te pregunta a veces en las entrevistas, ¿no? Allá se manda por esta dificultad de los aeropuertos unas pruebas directas del laboratorio de Exacto, allá. es un lote diferente. Pero es importante analizar, el fabricante tiene tiene dos por lo menos normas ISO diferentes, que estas son básicamente certificaciones de calidad, ¿no? A la fábrica. La una de esas es justamente para estandarización de procesos en la elaboración de dispositivos médicos. Yo sé que no era nuestro lote, pero las credenciales del fabricante de tener normas de estandarización, de elaboración de dispositivos médicos, en gran medida dan
un respaldo, ¿no? de los procesos. Entonces, O sea, para un lego en la materia, aunque no sean el mismo lote, cumplen los mismos procesos, entonces en principio deberían sí, ser idénticas. si es una empresa que tiene esta acreditación, lo que asegura es estandarización de sus procesos. El mejor escenario sí hubiera sido mandar desde aquí. No podíamos. Y nosotros no podíamos esperar 2-3 meses que abran los aeropuertos para hacer uso de pruebas que podían salvar vidas. Teníamos que tomar una decisión. Y además, otra vez, no era nuestra decisión decidir si ese contrato seguía o no. Eso no nos correspondía a nosotras. Entonces, primero, la sensibilidad, no solo que no la oculté, la hice pública en cada sesión de consejo y en múltiples medios de comunicación. Pero las conversaciones de WhatsApp que utiliza la Fiscalía como evidencia es, aquí está usted diciéndole al alcalde que las pruebas no son sensibles. Claro, le estaba reportando los resultados de la UDLA. Aquí está usted diciéndole a Jimena que las pruebas no son PCR y LAM. Claro, es que es verdad. Pero también, si tú lees todo, te vas a dar cuenta que al mismo tiempo digo, pero el ARSA las considera PCR y contra eso nosotros no podemos hacer nada. Entonces, no es verdad que oculte información. Todo lo hice público. Y tampoco es verdad que de mí dependía decidir si esas pruebas se usan o no, sino cómo usarlas. Y ahorita no. Con todos los estudios que se han mandado a hacer, dado el caso de todo el huracán que hay, como técnica, ¿esas pruebas para ti son buenas o malas? No lo voy a decir yo. Creo que puedo utilizar los datos que hemos tenido producto del uso de estas pruebas. Desde junio hasta noviembre del 2020 utilizamos prácticamente todas las pruebas, las 88.500 que quedaron al final. La positividad que tuvimos es del 30%. Yo te puedo decir que si tienes una prueba que de cada 100 personas las 30 las detecta como positivas, no es una prueba sin sensibilidad. 30% es un porcentaje considerable, 1 de cada 3 personas contagiadas. Además, si tú evalúas el impacto que tuvo el uso de las pruebas entre los meses de agosto, septiembre, octubre, que es cuando se empezaron a hacer 1.500 por día en la curva epidemiológica, tú te das cuenta que existe un efecto positivo de haber hecho testeo masivo. Compara la mortalidad de Quito y Guayaquil. Compara la curva. Nosotros teníamos varios datos, ocupación de camas, positividad, exceso de muerte. Mucho de eso tiene que ver con el hecho de que la Secretaría de Salud hizo testeo masivo en esos meses. Si tienes pruebas malas, ¿cómo tú entiendes esos datos? Sí, de hecho las declaraciones al principio de la pandemia es que Quito fue de las ciudades que de mejor manera manejó la crisis sanitaria. Y es la ciudad del país con mayor número de pruebas que se han hecho. Y eso por la Secretaría de Salud en trabajo conjunto con el Ministerio. Y sin embargo esta gestión se ha oscurecido por los escándalos. Así es. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con Jorge Yunda en esta coyuntura de los escándalos? ¿Y tú crees que Quito está actualmente en crisis por el COVID-19? Mira, al alcalde le conozco en el contexto del manejo de la pandemia en salud. No le conozco fuera de otro contexto. Y en este contexto yo te puedo decir que he podido reconocer en él una genuina preocupación porque se hagan pruebas, porque se compren vacunas, porque se habilite el CAT, porque se contenga la pandemia. Siempre en los mensajes intercambiados con él o en las reuniones, yo no he visto otra cosa que no sea de verdad interés por manejar. Él es médico. Entonces, en ese contexto yo te digo, a mí me ha dado mucho gusto poder trabajar, tanto con Jimena como con él y el resto de mis compañeros, porque todos hemos estado alineados a hacerlo mejor. Nosotros hacemos pruebas gratuitas. Estamos en Quitumbe, estamos en Calderón, tenemos brigadas que van de puerta a puerta, puntos de triaje en los lugares más alejados, rastreo de contactos. Hemos hecho una estrategia, la mentalizadora de esto es Jimena. Entonces, ha sido un gusto y yo he aprendido muchísimo a poder trabajar con el alcalde y con Jimena. No recuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Crees que Quito actualmente está en una crisis por el COVID-19? Bueno, los indicadores sí nos dan cuenta de eso y además nosotros tuvimos hasta noviembre y diciembre, yo diría que una fase de meseta, ¿no? Como esta línea en la que veíamos los casos bastante estables, pero enero, después de todo lo que pasó socialmente en finales de año, nos trajo como consecuencia lo que pudimos ver a inicios de año. Llegamos a tener como 80 personas en lista de espera por una cama en terapia intensiva. Esto ha ido disminuyendo, pero de ahí han pasado otras cosas de tipo social, carnaval y las elecciones. Eso se va a ver reflejado y se está viendo reflejado ahora también.
Entonces, seguimos sí en emergencia. Además, si no nos vacunan, no vamos a poder contener la pandemia. La segunda herramienta, a mi punto de vista, más efectiva para contener la pandemia después de la vacunación, es el testeo, identificar quién está contagiado y aislarlo. La Secretaría de Salud sigue trabajando a pesar de todo lo que tenemos que afrontar, ¿no? Jimena y yo, que tenemos 3 semanas para defendernos, además seguimos trabajando y estamos consiguiendo más pruebas para Quito y seguimos implementando la estrategia integral que Jimena ha dispuesto. ¿Hay todavía gente en espera de cama UCI? Existe no recuerdo ahora mismo, no tengo los datos, te puedo actualizar. Existe una lista de espera, sí, si no estoy mal. Prefiero actualizar bien los datos. La última semana ha sido caótica en la vida y hay algunos datos. Y además, como te digo, por ejemplo, todos estos datos los discute más nuestro epidemiólogo, ¿no? Finalmente él es el encargado. Yo siempre me encargo en los reportes de hablar de la positividad de las pruebas, con quiénes estamos haciendo y ese tipo de cosas. Pero hay muchos indicadores que nos indican que la situación todavía está complicada. El manejo de la pandemia debió ser técnico. ¿Crees tú que ha metido la mano la política también en el manejo de la pandemia en Quito? Bueno, te puedo hablar por la Secretaría de Salud. Yo no sé, yo no siento, por lo menos en la gestión de la doctora Jimena Barca, que hayamos tenido un componente político. Nuestro manejo ha sido bien técnico. Ella se aseguró de formar un equipo increíble. Yo volví a sentirme como en la universidad varias veces, porque para que tengas una idea, los jueves hacemos algo que se llama la mesa técnica, en la que invitas a investigadores que a veces están en Estados Unidos o en otra parte del mundo, hablándote acerca de diferentes temáticas de importancia con la pandemia a diferentes médicos, funcionarios públicos de la ciudad. Tenemos una discusión de súper alto nivel. Tenemos un montón de científicos involucrados. A mí me da mucho gusto. Entonces yo no siento que en la Secretaría de Salud hayamos tenido alguna influencia política. La mano de la comunidad científica se puso en fuego por ti, ¿no? Te han defendido un montón. ¿Cuál ha sido tu experiencia acerca de cómo la comunidad científica te ha respaldado? Yo, después de recibir la carta de apoyo de los rectores e investigadores, yo guardé silencio algunos días, porque no te miento, esta situación me paralizó. No supe cómo responder. Sigo teniendo angustia porque estoy enfrentando un proceso judicial que no es trivial, ¿no? El delito de peculado tiene una pena de cárcel de 10 a 13 años o no prescribe nunca. Entonces, por muchos días no respondí a nada, ni siquiera agradecí, porque estaba intentando procesar cómo me cambió la vida tan rápido, ¿no? Ahora he accedido a dar más entrevistas porque quiero agradecerles a todos aquellos que, sin escuchar mi versión de los hechos, enseguida me defendieron, sin saber si era culpable o no. Enseguida me defendieron. Entonces les agradezco muchísimo a mis estudiantes, porque yo sigo dando clases, a mis colegas, a los rectores, por creerme. Creo que era la primera vez que estaban viendo a investigadores involucrados en la política pública y nos pasa esto. Es un pésimo antecedente. Nadie va a querer hacerlo. Es verdad eso. Porque es tenaz el caso, es una cuestión súper fuerte. Algunos candidatos presidenciales como Arauz han expresado su apoyo, ¿no? Te han expresado su apoyo. ¿Tú crees que es un gesto sincero o crees que responde al contexto político? Bueno, algunos candidatos asambleístas, también me expresaron su apoyo. Yo quiero pensar que es un gesto sincero. En el caso de Arauz en particular, la verdad es que independientemente de mi postura política, yo agradezco las muestras de solidaridad, sin importar de quién venga. Y en este punto no voy a juzgar si es que son sinceras o no. Yo las agradezco. Sin embargo, sí entiendo que el contexto político es importante y yo no lo voy a desconocer. Yo he expresado que reconozco que probablemente Jimena y yo tenemos este problema no necesariamente por lo que hemos hecho, sino para quién lo hicimos, ¿no? Yo creo que es por el alcalde. Tú has visto incluso denuncias de concejales en contra del alcalde de manera directa. Esto es de conocimiento público.
Entonces, quiero pensar que las muestras son sinceras, porque eso me fortalece y también le fortalece a Jimena. Ok, para ir cerrando esta parte, ¿no? Súper sensible sobre tu caso, pasemos a las mujeres y a la ciencia. En una entrevista con Diario Expreso dijiste que con el mismo trabajo y el mismo título que colegas tuyos, has ganado el 30% menos. Así es. ¿Cuáles son las dificultades que como mujer has enfrentado en el mundo científico del país? Bueno, en el mundo científico y también afuera, no sé si te acordarás de los primeros problemas que tuve en la función pública, es que me dijo alguien ingeniecilla. Eso ilustra súper bien lo que nos pasa a las mujeres. Si yo hubiera sido un hombre de corbata, nadie se hubiera atrevido a usar un adjetivo en ese diminutivo. No con mi trayectoria, no me hubieran dicho simplemente. Al lado mío, ese mismo día que me presentaron, estaba un PhD en epidemiología. Pero siendo hombre y estando en terno y corbata, yo no me imagino que un concejal le llame al geniecillo. Es que no me imagino. Esas son las limitaciones de género, no solo en la academia, afuera también. Nos cuesta más trabajo, el tema de credibilidad te cuesta más trabajo por dos temas, por ser mujer y además por ser joven, ¿no? Luego de pronto que alguien, además más si están pensando que yo manejo la pandemia en Quito, sí, pero esta chica que sabe, el tema de credibilidad es bien complicado. El tema salarial es una realidad que no solo en Ecuador, en muchas partes del mundo sigue siendo una desventaja para nosotras. La maternidad es vista a los ojos de varios empleadores como una amenaza cuando contratas mujeres en edad reproductiva como yo, que de pronto puede embarazarse y dejar de ser productiva. Todas esas cosas son realidades que las mujeres pasamos y que nos juegan en contra. Lo que pasó con la pandemia y la carga de trabajo en las mujeres, la violencia familiar, es algo que los candidatos tienen que tener en sus discursos ahora. Porque no sé si hubo un estudio súper importante, bueno, que visualizaba el voto de las mujeres a los diferentes candidatos. Creo que ellos deberían estar viendo eso. Cuando el presidente Lenín Moreno le vetó el Código de Salud, tú expresaste que las mujeres y la ciencia estaban de luto. ¿Qué representó esta decisión del gobierno para ti? Yo creo que otra vez fue una mezcla del tema político con el tema técnico. Lo primero que dijeron varios asambleístas es que se estaba aprobando el aborto. Y eso es un desconocimiento técnico total del tema, ¿no? El tema de las emergencias obstétricas no tiene nada que ver con el aborto. Lo que pasó con el veto del COS nos muestra que las políticas públicas se analizan no necesariamente a la luz de la evidencia, sino a la luz de la conveniencia. Y duele mucho porque tomó mucho tiempo que esa ley siquiera salga, ahora se prorrogó por un año más. Hay muchos, por ejemplo, el tema de las clínicas, ¿no? Estas que prometen hacer una reversión de personas homosexuales, era algo extremadamente positivo que estaba en el Código Orgánico de Salud, que se prohibía. Las clínicas clandestinas de sexualización. Entonces yo por eso dije que la ciencia estaba de luto, porque creo que necesitan más personas, y yo sé que varios académicos fueron a dar su punto de vista, pero no les escucharon. Entonces tenemos que volver a analizar esto con el nuevo gobierno. ¿Qué crees que le hace falta al país en materia de ciencia e innovación? Va a ser difícil porque lo que yo te puedo decir ahorita no necesariamente aplica en el Ecuador que nos va a quedar después de la pandemia y después de este gobierno. La CENACYT, por ejemplo, la inversión en los becarios fue extremadamente costosa para este país. Mandarnos afuera con los gastos pagados no es poca cosa. A mí nunca me faltó nada estando afuera, nunca. Me dieron todo lo que necesitaba para mi PhD. Regresar y no poder transformar eso en algo que le dé a las personas trabajo o desarrolle algo de valor para el país, es súper triste. Entonces, la CENACYT debe cerrar el círculo de, ok, por un lado invertí para dar becarios, pero por otro creo condiciones para que esos becarios puedan, de hecho, transformar ese conocimiento en algo que al país no solamente haga transferencia de conocimiento en que demos clases, sino que se convierta en algo tangible. Eso le falta bastante en ciencia y tecnología, ¿no? No se invirtió lo suficiente en este gobierno en financiamiento de proyectos de investigación, en transferencia de tecnología, en políticas públicas para buscar espacios en los que los becarios seamos absorbidos y podamos trabajar. Creo que eso le falta bastante y es una deuda, pero que claro,
no va a ser sencilla con el país que nos va a quedar. El perjuicio económico por la pandemia es en todos los niveles. Por eso es que mientras más pronto nos vacunemos, menos perjuicio económico habrá, porque podremos hacer reactivación económica. Y los becarios podemos contribuir mucho en eso, entonces la SENACID tiene un gran desafío en eso. No solo en los becarios, no hay inversión en nada en este gobierno, en realidad. Quise hablar de ciencia para no... Maldito Lenin. Ese es editorial mío. Para cerrar la entrevista, aquí siempre pedimos un mensaje a los ciudadanos de Quito frente a la pandemia que aún está vigente. Cuando tú comenzabas esta charla, decías algo extremadamente verdadero. Lo que ha puesto en jaque al planeta es un ente que ni siquiera está vivo. Los virus ni siquiera están vivos y nos tienen arrodillados. Todo lo que ha pasado con la pandemia en gran medida nos debe dar un baño de humildad como especie humana, de que no somos ni los mejores, ni los superiores, ni los dueños del planeta. De que algo tan pequeño, insignificante y no vivo como un virus puede darnos tantas lecciones. Es que aprendamos a reconocer que tenemos que vivir en armonía. La intervención de los humanos en diferentes espacios, como la vida silvestre, etc., propicia estos saltos. Se pueden generar diferentes pandemias futuras también. Creo que el mensaje es importante. Tenemos que respetar este lugar en el que vivimos porque no nos pertenece en lo absoluto, porque podemos volver a tener otras pandemias y tenemos que aprender después de esto que nos pasa, como país, estar mejor preparados. El siguiente gobierno tiene que fortalecer el sistema de salud, el de educación. De lo contrario, siempre vamos a tener estos problemas. Okay. Esto fue Linda Guamán para Venerables. No se olviden Mi Café, San Salvador y La Pradera, de lunes a sábado de 9 a 6 y los domingos de 9 a 2. Gracias, Linda. Gracias a ti, gracias a todos.